Estoy ya en la compañía del ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, ex presidente de Perupetro y además un destacado especialista en temas de hidrocarburos. Constantemente nos acompaña en Economía en Directo para darnos sus apreciaciones sobre el tema del sector hidrocarburo y energía. ¿Cómo está, ingeniero Ochoa? Un gusto tenerlo Mario, con nosotros. Muy buenas tardes. En realidad, queríamos conversar sobre este reporte que ha vuelto a brindar la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía acerca de este estancamiento del rubro hidrocarburos. Vamos a hablar de eso, pero antes, usted sabe que en este momento el ministro se encuentra en plena interpelación y queríamos pedirle su apreciación, primero general y luego técnica, sobre lo que habría sido o lo que deberían ser los límites teóricamente entre el rol de un ministro, las decisiones que toma Perupetro y finalmente la labor de consultor, ¿no? Que es aparentemente aquí ha habido entre el desempeño de uno y otro caso, pues los biombos han estado muy estrechos, muy ligeros. Un poco que ¿no? se han cruzado. Los límites se han vulnerado, pero ¿qué opina de todo este tema de Mayorga? Bueno, de todas maneras es un tema de tipo político en realidad y sabemos en este momento lo que está ocurriendo pues entre el Ejecutivo y el Legislativo y dentro del Legislativo, ¿no es cierto? Entonces me parece que al final, digamos, la puntería ha sido pues dirigida hacia el ministro Mayorga, ¿no? Porque en un principio recordemos que había sido dirigida hacia también otros ministros, entre los cuales el de Economía, ¿no? Entonces, en este caso al final me parece que se está centralizando todas las baterías en el ministro Mayorga. Ahora, eso con relación a la parte política en sí, ¿no es cierto? Entonces, es, digamos, algo que de todas maneras es parte de la democracia, habría que considerarlo de esa manera, ¿no es cierto? Porque al final no debiéramos sorprendernos tampoco ni asustarnos con relación a ello y seguramente de acá para adelante van a haber otra serie de interpelaciones a los diferentes ministros. Y ese es un detalle interesante a considerar. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas al interior del Parlamento, recordemos que un poco se han redibujado, ¿no? Entonces, eso lógicamente va a hacer de que ahora ya no sea como lo que fue en los 3 primeros años, ¿no es cierto? Que había una que otra vez este tipo de interpelaciones, ahora seguramente van a ser un poco más seguidas. Ahora, ingeniero, eso es en cuanto a la forma, en la parte política, o sea, todavía no la parte técnica. Sí, porque ahí quiero ir. O sea, hay muchas personas, no muchas, algunas personas que señalan que hay más elementos políticos que técnicos. Si nos vamos a el tema político está clarísimamente definido. Pero, digamos, usted ha escuchado la versión del señor Mayorga. Yo lo conozco porque trato con gente como usted, con gente vinculada al tema técnico del sector energético y hidrocarburos, y sé, por conocimiento propio, que no son muchos. O sea, en el Perú, gente calificada, con expertise, con conocimiento del sector, si son 20, 30, 40, 50 personas, es demasiado en el Perú. Me refiero a gente técnica con capacidad luego de asumir un cargo ministerial o cargos como el presidente de Perupetro o el presidente de Petroperú o entidades. Entonces, es cierto que está limitado el abanico, el universo de alternativas del cual un gobierno puede echar mano para seleccionar a una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas mismas personas, evidentemente, están constantemente vinculadas con la actividad privada, sea como consultor, sea. Entonces, entiendo que sí, efectivamente, si un gobierno quiere echar mano de gente con cierto grado de solvencia, pues tiene que recurrir a ese universo limitado. Ahora, también es claro que tiene que haber, pues, límites, ¿no es cierto? O sea, así es. O sea, yo no puedo estar, digamos, siendo consultor de una empresa que tiene un litigio con el Estado y luego estar vinculado indirecta o directamente siendo autoridad o con otras autoridades en la solución de ese litigio. O sea, eso es justamente lo que la ley no quiere. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo ve usted el problema? Bueno, como justamente en una anterior entrevista en su programa habíamos manifestado, lo que hay que cuidar son las formas, me parece, ¿no? Porque el fondo, me parece, lo que usted ha señalado es cierto. Entonces, es un poco difícil que, digamos, gente de experiencia no haya estado en algún momento ligada, ¿no? Sin embargo, lo que hay que cuidar también son las formas, porque el fondo me parece que ya está resguardado, ¿no? Es una persona que, de todas maneras, ¿usted cree que el señor Mayorga tiene solvencia, expertise y conocimiento? Sí, es una persona muy bien ¿con reconocimiento en el sector? No, por supuesto, no, nacional e internacionalmente. O sea, ese aspecto, o sea, que es el fondo al final, definitivamente creo que nadie lo está poniendo en cuestión. Ahora, el tema es que cuando se mezcla justamente lo que usted ha señalado o cuando se sobrepasan ciertos límites, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá nos tenemos que referir a lo que ocurrió hace más de 2000 años allá en Roma, ¿no es cierto?
que digamos respecto a lo que hay que cuidar las formas, ¿no? No solamente hay que ser, fondo. sino parecer. Así es. Entonces, ese es el tema, me parece, que digamos está siendo aprovechado políticamente al final. Entonces, de todas maneras, el ministro Mayorga no ha tenido, pues, prácticamente, digamos, experiencia política, ¿no es cierto? Entonces, eso quizá un poco que lo ha desfavorecido, porque de todas maneras uno tiene que estar pendiente de esta situación en cuanto podría estar precisamente sobrepasando los límites que usted ha señalado, porque es un poco difícil cuál es el borde, cuál es el límite. Entonces allí hay que tener mucho cuidado, porque hay formas, me parece, dentro de la administración que pueden evitar precisamente a tener que suplir, porque nadie está obligado, ¿no es cierto? Puede hacerlo el viceministro. O sea, hay una serie de modalidades cuando uno sabe que estuvo de alguna manera involucrado. Por lo menos con el tema en particular, el proceso en específico, ¿no es cierto? Claro, Uno entonces evita, a eso pues iba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no le veo nada de fondo, me refiero que no haya nada deshonesto al final, bueno, mientras no se pruebe al final, porque hasta la fecha nadie ha probado, no hay una prueba tangible, ¿no es cierto?, sobre el particular. Pero pienso que, digamos, casi todos concuerdan en que se debieron guardar las formas, ¿no? Entonces, allí es donde viene el tema de fondo. Eso con relación a lo que sería el caso de esta empresa petrolera en el noroeste, ¿no? Con relación a esos dos lotes. Y cosa particular en este caso, justamente, bueno, debemos señalar que en el periodo, inclusive en que estuvimos al frente de Perú Petro, fue en ese periodo que esta situación se inició, porque vinieron, por ejemplo, ¿no es cierto?, a solicitar a Perú Petro y simplemente, digamos, no correspondía, ¿no? Entonces simplemente ellos amenazaron que iban a emprender. Era durante esto. su mandato, claro, pero claro, justamente hoy día también se ha abundado en el asunto de que ya no solamente es el hecho de que aparentemente Perú Petro no está ni siquiera preparada para lograr un triunfo en ese arbitraje, sino que adicionalmente ahora resulta que no se va a poder cobrar la indemnización que corresponde. Sí, pues, explíqueme eso, porque eso sí no lo logro entender. Bueno, efectivamente, de acuerdo a lo que ha sido publicado inclusive el día de hoy, parece que el juzgado precisamente que tomó este tema ya el tribunal arbitral. No, el tribunal. El juzgado, tiene usted razón. O sea, en lo que corresponde precisamente a esa suma, ¿no es cierto? Entonces, que hoy día se está mencionando, pero que ya en realidad, de acuerdo a lo informado el día de hoy por un diario local, bueno, en realidad ya habríamos, por lo menos en esa instancia, perdido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente esto va a traer algunos bemoles, pero lo anterior nosotros en realidad, en lo que corresponde a la dirimencia en París, en la Cámara de Comercio Internacional de París, nosotros hemos ganado. Y para eso justamente nos preparamos. Es decir, escogimos los abogados que eran necesarios, que no habían estado comprometidos con el tema, etcétera, etcétera. Y ahí están los resultados. O sea, es una de las pocas veces en que el Estado peruano ha precisamente ganado. Ahora, ¿qué es lo que se hizo después? Eso ya es responsabilidad de la siguiente gente que estuvo, pues, ¿no? Ahora, pero regresando al tema del señor Mayorga, a mí me parece que, de todas maneras, al final, digamos, se va a ver que él no tiene, pues, en este caso, incumbencia de tipo, digamos, delictivo absolutamente, ¿no? Entonces, quizás sea un descuido. Una falta ética, probablemente, un descuido. Un descuido, diría mejor, porque la parte ética, bueno, eso sí habría que ver quién califica también la parte de la ética, ¿no? Claro. Entonces, por eso le decía la parte de formas, o sea, siempre hay que guardar, o sea, un funcionario que, digamos, asume una función como esta, definitivamente tienen que guardar mucho las formas, ¿no? Entonces creo que eso es, digamos, la parte en este momento que está siendo precisamente observada, porque la parte de fondo, hasta la fecha, como le digo, nadie ha tocado esa parte de fondo. ¿Y cómo entender, ingeniero, este respaldo que hoy día el presidente de la República le ha brindado al ministro Mayorga diciendo que él sabe que hay intereses económicos detrás de la renuncia de Mayorga? ¿A qué se puede estar refiriendo? Bueno, de repente pues alguna empresa y el presidente con todo, digamos, la información que llega, como usted comprenderá, a Palacio y tiene pues una serie de fuentes, supongo que para poder lanzar ellos seguramente debe tener algún fundamento, habría que preguntarle al presidente en este caso, ¿no? Debería explayarse, ¿no? Porque yo me quedo sorprendido de a qué tipo de intereses puede estar beneficiando una salida de Mayorga o beneficiando indirectamente. Claro, digamos, sería cuestión, digamos, de hacerle la repregunta al presidente en este caso, ¿no? Porque supongo que para poderse pronunciar una autoridad de ese nivel definitivamente debe tener algún fundamento y eso hay que digamos, es la credibilidad de todos nosotros hacia lo que es el primer magistrado de la nación. O sea, no creo que se haya aventurado a lanzar de esa manera, ¿no? Entonces, alguna información, alguna versión debe tener que sería bueno que la explique, ¿no? Claro, la detalle. Claro, sí, definitivamente. Y seguramente, digamos, en los próximos días se tendrá que saber, ¿no? Entonces, pero
digamos, lógicamente tiene que darle, y me parece que es lo prudente, porque de parte del presidente ese es, digamos, su rol, o sea, en este caso apoyar, porque de lo contrario, lógicamente, el ministro estaría pues un poco desguarnecido, ¿no? Entonces me parece que ha hecho bien el presidente en darle su apoyo. Este es justamente un apoyo de tipo político, ¿no es cierto? ¿No? O sea, es político. Ahora viene la parte política también de esta interpelación a través del Congreso, y ese es justamente el juego de la democracia. Como digo, no deberíamos asustarnos porque esto van a venir seguramente los próximos 2 años. Definitivamente en la situación en la nueva situación de fuerzas, ¿no es cierto?, que hay en el Congreso, seguramente van a venir, y no creo que sea la primera vez. Si se queda el ministro Mayorga, ¿no es cierto?, seguramente no creo que sea la primera que venga, y hay otros ministros que seguramente que están en cola, que van a tener que hacer cola, ¿no? Entonces, eso con relación, como le decía, a la parte, digamos, política. La parte técnica, que es la parte fundamental en este caso. La parte técnica, no quisiera pronunciarme con relación a esos 2 lotes, porque al final yo he estado, en este caso, como usted comprenderá, he sido el que he iniciado directamente este asunto y afrontado, entonces no me parece ético en este caso pronunciarme. Pero con relación, sí, por ejemplo, al otro caso de la sísmica de esta empresa, por ejemplo, que habría sido con bueno, esa empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Allí sí, en forma, digamos, terminante, la verdad, normalmente siempre se consulta, ¿no es cierto?, a los involucrados, siempre. O sea, todos los ministerios, no solamente Energía y Minas, todos los ministerios invitan para que se pronuncie, invitan a través de la parte colectiva que son las sociedades, por ejemplo, de minería y petróleo, por ejemplo, los gremios. Los gremios, en este caso, empresariales, para que, digamos, emitan su... Porque esta no es una dictadura, esta es una democracia. Entonces tiene que necesariamente... recogerse la opinión. Recoger la opinión, de tal manera que los reglamentos... Porque ¿a quién van a administrar los reglamentos? Precisamente, entre otros, a esa, ¿no es cierto?, a los administrados, en este caso. Bueno, en el Perú se ha perdido una costumbre que es el tema de la prepublicación de normas, ¿no? No, pero, o sea, sí, pero el Ministerio sí publica, hay una prepublicación de este reglamento. Y con mayor razón eso debería dar cabida justamente a la participación. Precisamente, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que quizá el Ministerio debe reiterar, que está publicada la norma desde hace ya un buen tiempo, está en el portal del Ministerio. Entonces, digamos, todos pueden opinar, y se supone que el Ministerio ha hecho uso justamente de la experiencia que esta empresa tenía y tiene, y seguramente ha hecho con otras. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que no tiene sentido. Eso sí, inclusive más, eso sí me parece que es una exageración, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente la suspicacia, bueno, nosotros somos por naturaleza, creo que somos desconfiados con todas las cosas que nos han pasado y nos pasan, en el Perú me refiero. Entonces, es una sociedad suspicaz. Entonces, lógicamente, todo lo pone en duda, y en este caso, por ejemplo, en particular... Nadie piensa bien. Si esto ha hecho... ¿Por qué no también? Entonces, ¿qué pasa? Viene la suspicacia y ya estamos sufriendo. Para terminar acá, quizás lo ideal, ingeniero, yo creo que en todos los sectores deberían institucionalizarse espacios abiertos y transparentes de recojo de opinión. O sea, yo no entiendo, usted es un consultor internacional, en cualquier otra parte del mundo, los ministros se sientan públicamente a discutir temas reglamentarios con los propios regulados o los propios interesados. Se recogen opiniones y al final la autoridad toma la decisión. Pero es bueno que eso sea institucionalidad. Lo peor que, más bien lo contrario es lo raro, que los ministros no reciban a la gente, que no reciban opiniones. Pero claro, si eso se hiciera transparentemente, institucionalmente, de manera abierta, no debería haber ningún inconveniente. No, y otra cosa creo que usted ha señalado, creo que podría ser el recomienzo, porque esto ya se hizo en la época del gobierno de transición, justamente se implementó toda esta figura de lo que es la transparencia. Entonces todos los ministerios estaban obligados, y están obligados porque nadie ha derogado esa norma, para que publiquen precisamente, ¿no es cierto?, las normas. Hay una prepublicación durante 15 días, ojo, 15 días deben estar prepublicadas. Entonces, de tal manera que, inclusive más, digamos, todo el mundo se entere, pero a la vez no solamente ello. ¿Usted a quién recibe? ¿Para qué recibe? Así es. Entonces, ¿qué pero además la autoridad promover esos espacios de toma de opinión. O sea, porque acaso el caso del ministro es un hombre que vive, o la ministra en su castillo ahí, para nada. La idea es que justamente para que las normas tengan aplicabilidad, tiene que recoger pues la opinión de quienes van a cumplirla. Claro, y la transparencia va por eso, justamente, de publicar eso. Entonces, eso, por ejemplo, debiera estar al día. Porque, ¿qué pasa? Se observa que algunos sectores sí lo tienen al día. Usted puede entrar a un X sector y usted va a ver que, por ejemplo, mañana quién tiene la conferencia o la audiencia con el ministro, con tal director, en fin. Entonces, de tal manera, ¿y qué tema es que van a tratar? Y al día siguiente sale cuánto tiempo se demoraron. Entonces, por ejemplo, de esa manera me parece que acostumbramos a nuestra sociedad para que precisamente haya transparencia en la función pública, ¿no? De tal manera que nadie sospeche porque dice, oye, tales personas fueron,
¿esto es lo que trataron o cuántas veces fueron? Entonces, ahora, por ejemplo, se observa que al parecer no todos los ministerios... Reciben gente por temor, porque la gente dice, el ministro dice, si me van a haber reunido con tal empresa, van a decir que estoy arreglando algo. Así es terrible. Vamos a ir a una pausa, ingeniero Aurelio Ochoa, y seguimos conversando ahora sobre este estancamiento que ha señalado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el sector de hidrocarburos. Volvemos.